Si estás viendo esto a altas horas de la noche, te recomiendo algo, no lo pauses a la mitad. Hay historias que funcionan como advertencias. No porque alguien quiera asustarte, sino porque, si nadie las cuenta, vuelven a repetirse. Lo que estás a punto de escuchar no es un relato cualquiera. Es algo que me pasó a mí. En un lugar donde seguramente tú también has estado alguna vez. Un lugar iluminado, común, incluso aburrido. Una tienda. Pero esa noche, nada fue normal. Yo trabajaba en una bodega aurrera de turno nocturno. No era el mejor empleo del mundo, pero pagaba las cuentas. Además, la rutina era sencilla: surtir anaqueles, revisar caducidades y atender a los pocos clientes que entraban después de las 11. La tienda cerraba oficialmente a las 10, pero había días en los que nos quedábamos hasta la madrugada haciendo inventario. Esa noche en particular, éramos solo 3 personas. El encargado, Julián. Un tipo serio que nunca hablaba de más. Marta, la cajera, que llevaba años ahí y siempre decía que de noche pasan cosas raras. Aunque yo pensaba que solo lo decía para asustar a los nuevos. Y yo. Eran cerca de las 12:40 de la madrugada cuando todo empezó. Lo recuerdo bien porque estaba acomodando productos en el pasillo de limpieza. El aire acondicionado hacía ese ruido constante, como un zumbido bajo que se mete en la cabeza. Todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Hasta que escuché el primer golpe. Fue seco. Metálico. Como si alguien hubiera dejado caer algo pesado en el suelo. Me asomé al final del pasillo, esperando ver a Julián o a Marta. Pero no había nadie. Bueno, dije en voz alta. Nada. Solo ese silencio. Incómodo. Denso. Seguí trabajando, tratando de ignorarlo. Pero entonces pasó otra cosa. Una de las botellas de cloro cayó sola del anaquel. No se resbaló. No estaba mal acomodada. Simplemente se inclinó y cayó. Ahí fue cuando sentí ese primer escalofrío. Ese que no puedes explicar. Miré alrededor otra vez, ya, en serio. ¿Quién anda ahí? Otra vez, nada. Pero entonces, escuché algo diferente. Un carrito. De esos metálicos. De supermercado. El sonido de las ruedas rechinando. Avanzando lentamente por el pasillo de al lado. Te juro que en ese momento pensé que era Marta. Incluso sonreí, pensando que estaba tratando de asustarme. Salí del pasillo. Marta, ya. No manches. Pero cuando me asomé, el carrito estaba ahí. Solo. Moviéndose. Lento. Como si alguien lo empujara. Pero no había nadie. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que el carrito se detuvo justo frente a mí. Y una de las ruedas siguió girando. Sola. Como si alguien invisible aún lo estuviera sosteniendo. Sentí como el aire se volvió frío. Pesado. Y en ese momento, escuché algo detrás de mí. Un susurro. Muy cerca del oído. Tan claro, que hasta hoy sigo recordando exactamente lo que dijo: no deberías estar aquí. Me quedé completamente inmóvil. Porque esa voz no era de Julián. No era de Marta. Y definitivamente, no era de alguien vivo. Las luces no solo parpadeaban. Parecía que estaban tratando de apagarse, como si algo las forzara desde adentro. Ese sonido eléctrico, ese tic, 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 irregular, hacía que cada segundo se sintiera más largo. No me atrevía a moverme. Sentía ese susurro todavía pegado en el oído. Como si no se hubiera ido. Respiré hondo y me giré de golpe. No había nadie. Pero el pasillo ya no se veía igual.
No sé cómo explicarlo. Era el mismo lugar, los mismos anaqueles, los mismos productos. Pero algo estaba mal. La luz era más tenue, más amarillenta. Las sombras se alargaban de una forma extraña, como si no siguieran la dirección de las lámparas. Esto no tiene gracia, murmuré, aunque mi voz sonaba débil, casi como si no fuera mía. Decidí salir de ahí y buscar a Julián. Caminé rápido hacia la parte central de la tienda, donde estaban las cajas. Pero mientras avanzaba, me di cuenta de algo que me hizo detenerme en seco. No había música ambiental. Siempre hay música en esas tiendas. Siempre. Aunque esté baja, aunque apenas se escuche. Pero ahora, silencio total. Ni siquiera se oía el aire acondicionado. Era como si el lugar entero estuviera muerto. Aceleré el paso. Julián, llamé. ¿Marta? Mi voz rebotó entre los pasillos. Pero no hubo respuesta. Cuando llegué a cajas, el panorama fue peor. Las luces de las cajas estaban encendidas. Pero no había nadie. La silla de Marta estaba ligeramente girada. Como si se hubiera levantado hace apenas unos segundos. El monitor de la caja seguía prendido. Pero la pantalla estaba en negro. No apagada. Negra. Como si algo la hubiera cubierto desde dentro. Sentí un nudo en la garganta. Esto no es normal, susurré. Entonces lo vi. En el reflejo de la pantalla. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero no. Detrás de mí. En el pasillo que acababa de cruzar. Había una figura. Alta. Delgada. Completamente inmóvil. No podía verle la cara. Porque estaba de espaldas a la luz. Pero sabía. Sabía que me estaba mirando. Me giré de golpe. El pasillo estaba vacío. Pero escuché el carrito otra vez. Más cerca. Giré la cabeza lentamente. Y ahí estaba. El mismo carrito. Ahora justo en la entrada de cajas. Y esta vez. No se movía. Solo estaba ahí. Esperando. Sentí como el miedo empezaba a transformarse en algo peor. En esa sensación de que algo te está observando. Y no puedes hacer nada. Di un paso atrás. Y entonces. El carrito avanzó. Un solo movimiento. Seco. Directo hacia mí. Retrocedí más rápido. Ya basta, grité, con la voz quebrada. Julián, deja de jugar. Silencio. Y entonces. La voz volvió. Pero esta vez. No estaba en mi oído. Venía de todos lados, no es un juego. Sentí un escalofrío recorrerme entero, este lugar. No cierra. Mi corazón empezó a latir con fuerza, se queda con los que se quedan después de tiempo. No entendía nada, ¿y tú? Ya te quedaste. Las luces se apagaron por completo. Todo quedó en oscuridad. Una oscuridad tan densa que no podía ver ni mis propias manos. Y en medio de esa negrura, escuché algo que me heló la sangre. Pasos. Lentos. Arrastrándose hacia mí. Y lo peor. Es que no venían de un solo lugar. Venían de todos lados al mismo tiempo. Y entonces. Algo rozó mi brazo. Frío. Húmedo. Como una mano. Que no debería existir. Y en ese instante. Supe que no estaba solo. Y que lo que estaba ahí conmigo. Ya había estado esperando mucho tiempo. No grité. No porque no quisiera. Sino porque mi cuerpo simplemente no respondió. Esa cosa. Lo que fuera que me había tocado. Seguía ahí. Sentía su presencia pegada a mi brazo, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Intenté moverme, pero mis piernas apenas reaccionaban.
Era como si el aire se hubiera vuelto espeso, como si cada movimiento costara el doble. ¿Qué quieres?, alcancé a decir, con la voz temblando. No hubo respuesta inmediata. Pero los pasos se detuvieron. Y entonces, un sonido distinto. Una respiración. Muy cerca de mi cara. Lenta. Irregular. Como si algo que no está acostumbrado a respirar estuviera intentando hacerlo. Cerré los ojos con fuerza. No quería ver. No quería saber qué estaba frente a mí. Pero en ese momento, las luces regresaron. De golpe. Blancas. Fuertes. Cegadoras. Abrí los ojos por instinto. Y lo que vi me dejó paralizado. No había nadie. El área de cajas estaba completamente vacía otra vez. El carrito ya no estaba. Todo parecía normal. Demasiado normal. Mi respiración era lo único que rompía el silencio. No. No, 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 repetía, tratando de convencerme de que todo había sido una especie de alucinación. Pero entonces lo noté. Mi brazo. Justo donde había sentido ese contacto. Tenía marcas. Como dedos. Pero no eran marcas normales. Eran oscuras. Como si alguien me hubiera sujetado con algo. Quemado. O podrido. Retrocedí, sintiendo como el pánico empezaba a desbordarse. Tengo que salir de aquí. Corrí hacia la salida principal. Las puertas automáticas estaban ahí, como siempre. Iluminadas. Tranquilas. Seguras. Eso pensé. Me acerqué casi corriendo. Esperando que se abrieran. No lo hicieron. Me detuve frente a ellas. Ábrete, murmuré. Nada. Pasé la mano frente al sensor. Nada. Golpeé el vidrio. Ábrete. Pero no reaccionaban. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí. Un sonido seco. Como plástico tensándose. Giré lentamente. Y ahí, en medio del pasillo principal, vi algo que nunca voy a poder olvidar. Un maniquí. De esos que usan en temporada para exhibir ropa. Pero este no estaba donde debería. Estaba en medio del pasillo. De pie. Mirándome. Y lo más perturbador es que no recordaba haberlo visto antes. No en ese lugar. No a esa hora. No así. Traté de convencerme de que alguien lo había movido. Que Julián estaba jugando conmigo. Que todo esto tenía una explicación lógica. Pero entonces, el maniquí inclinó la cabeza. Lento. Como si estuviera observándome con curiosidad. Sentí como el aire desaparecía de mis pulmones. No, susurré. Di un paso atrás. Y el maniquí dio uno hacia adelante. No caminó. No movió las piernas. Simplemente apareció más cerca. Como si el espacio entre nosotros se hubiera acortado. Y entonces escuché más. Más pasos. Más arrastres. Más respiraciones. Miré alrededor. Y lo que vi hizo que el miedo cambiara a desesperación. No era solo uno. Había más. Figuras. Entre los pasillos. Algunas inmóviles. Otras moviéndose apenas. Observándome. Esperando. Y en ese momento entendí algo que me heló por completo. No era yo el que estaba recorriendo la tienda. Era la tienda la que me estaba cerrando el paso. Y justo cuando pensé que no podía ponerse peor, escuché la voz de Marta. Ayúdame. Venía desde el fondo. Débil. Rota. Como si estuviera sufriendo. Pero había algo mal. Porque esa voz
No sonaba completamente humana. Y aún así, di un paso hacia ella, sin saber que eso era exactamente lo que querían. Y justo cuando intenté voltear, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Y fue ahí donde todo empezó a empeorar. No sé por qué avancé. Tal vez porque escuchar una voz conocida en medio de ese infierno era lo único que sonaba real. Tal vez porque una parte de mí todavía quería creer que todo tenía una explicación. O tal vez porque algo ya me estaba empujando a hacerlo. Marta, dije, casi en un susurro. No hubo respuesta inmediata. Pero la escuché otra vez. Más lejos, ayúdame. Esa voz sonaba desgastada, como si viniera de alguien que llevaba horas o días gritando. Tragué saliva y comencé a caminar hacia el fondo de la tienda. Cada paso que daba, el ambiente se sentía más pesado. El aire tenía un olor extraño, húmedo, como a cartón viejo y algo más. Algo podrido. Los pasillos ya no parecían los mismos. Los productos estaban desordenados. Algunos empaques abiertos. Otros en el suelo. Era como si alguien hubiera estado buscando algo. O escapando. Marta, ¿dónde estás? Esta vez la respuesta fue más clara. Aquí. Venía del área de bodega. Ese lugar donde casi no entra la luz. Donde se guardan cajas, tarimas. Y donde siempre hace más frío. Me detuve frente a la puerta. Estaba entreabierta. Oscura. Y desde adentro se escuchaba un leve golpeteo. Como uñas contra metal. Sentí un nudo en el estómago. Algo dentro de mí me decía que no debía entrar. Que nada bueno había detrás de esa puerta. Pero la voz volvió. Más desesperada, por favor. Cerré los ojos un segundo. Y empujé la puerta. El rechinido resonó más de lo normal. Entré. La bodega estaba en penumbra. Solo una luz al fondo parpadeaba débilmente. Las sombras se formaban entre las estanterías altas, creando figuras que parecían moverse aunque estuvieran quietas. Marta. Caminé despacio. El sonido de mis pasos se mezclaba con ese golpeteo constante. Tac. 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 Hasta que la vi. Al fondo. Sentada en el suelo. De espaldas a mí. El cabello cubriéndole el rostro. Marta, dije, aliviado y asustado al mismo tiempo. ¿Estás bien? No respondió. Pero dejó de golpear. Avancé un poco más. Oye. Vámonos de aquí, esto no está bien. Y entonces empezó a reír. Bajo. Ahogado. Una risa que no era de ella. Me quedé helado. Marta. La risa se cortó de golpe. Silencio. Y entonces habló. Pero no con su voz. Llegaste. Sentí como todo dentro de mí se tensó. Sabía que vendrías. Retrocedí un paso. Tú no eres Marta. Su cabeza se inclinó lentamente. De una forma antinatural. Como si el cuello no tuviera límite. Marta. Ya no está. El corazón me golpeaba el pecho. ¿Dónde está? Pregunté, aunque no quería escuchar la respuesta. Entonces levantó la mano y señaló hacia arriba. Seguí la dirección con la mirada. Y lo que vi me rompió por completo. Ahí, entre las estanterías, colgando de una de las vigas, estaba Marta, inmóvil, con los ojos abiertos, mirándome. Sentí que el mundo se me vino encima. No. No. Y en ese momento, la figura frente a mí comenzó a levantarse. Lentamente. Sus movimientos eran torpes.
como si estuviera aprendiendo a usar un cuerpo. Ahora, tú te quedas. La luz comenzó a parpadear con más fuerza. Las sombras alrededor empezaron a acercarse. Podía verlas. Formas oscuras deslizándose entre los estantes. Acercándose. Rodeándome. Y entonces entendí todo. No era una sola cosa. Eran muchos. Y todos habían sido personas. ¿Alguna vez? La figura dio un paso hacia mí. Siempre necesitamos a alguien más. Sentí algo sujetarme por la espalda. Otra mano. En mi pierna. Otra en mi hombro. Frías. Húmedas. Desesperadas. Intenté gritar. Pero algo cubrió mi boca. Y justo antes de que todo se apagara otra vez, escuché una última frase. Susurrada por todas esas voces al mismo tiempo, la tienda nunca se queda vacía. Y entonces, todo se volvió oscuridad. Cuando desperté, estaba en el suelo. Las luces estaban encendidas. El aire acondicionado volvía a zumbar como siempre. Y la música ambiental sonaba bajito, como si nunca se hubiera detenido. Por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla. Una muy real. Pero solo eso. Me incorporé lentamente, con el cuerpo adolorido, la cabeza pesada. Como si no hubiera dormido en días. Miré alrededor. Todo estaba en su lugar. Los anaqueles ordenados. Los pasillos limpios. La tienda. Completamente normal, Julián, dije, con la voz seca. ¿Nada, Marta? Silencio. Caminé hacia las cajas. Con el corazón todavía acelerado. Y ahí estaba Julián. De pie. Revisando unos papeles como si nada. Levantó la mirada y me vio. ¿Te quedaste dormido o qué?, dijo, con ese tono serio de siempre. Sentí un escalofrío. ¿Marta?, pregunté. Julián frunció el ceño. ¿Cuál Marta? Se me heló la sangre. La cajera. La que estaba anoche. Julián negó lentamente. Anoche solo estábamos tú y yo. El mundo se me vino abajo. No. No, ella estaba aquí. Yo hablé con ella. Oye, me interrumpió, ¿estás bien? No respondí. No podía. Algo no encajaba. Algo estaba terriblemente mal. Y entonces lo recordé. Mi brazo. Me levanté la manga de inmediato. Ahí estaban. Las marcas. Los dedos oscuros. Perfectamente definidos sobre mi piel. No había sido un sueño. Nunca lo fue. Retrocedí lentamente. Mirando todo con otros ojos. Los pasillos. Las cámaras. Las luces. Sentía que algo seguía ahí. Observando. Esperando. ¿Sabes qué?, dije, sin mirarlo. Ya me voy. Julián no dijo nada. Salí caminando. Tratando de no correr. Crucé las cajas. Me acerqué a las puertas automáticas. Y esta vez se abrieron. El aire de afuera me golpeó de inmediato. Frío. Real. Salí sin mirar atrás. Pero justo antes de que las puertas se cerraran, no pude evitar voltear. Y ahí, dentro de la tienda, entre los pasillos, vi algo. Una figura. Inmóvil. Observándome. Y aunque estaba lejos, sabía exactamente qué estaba haciendo. Sonriendo. Desde esa noche, no volví. Renuncié al día siguiente sin dar explicaciones. Nadie me creyó. Nadie quiso escuchar. Pero hay algo que nunca pude olvidar. Algo que, hasta hoy, me sigue quitando el sueño.
porque días después pasé por afuera de esa misma tienda y vi un cartel nuevo, uno que no estaba antes. Un aviso de contratación. Se solicita personal para turno nocturno. Y abajo, escrito con marcador, como si alguien lo hubiera agregado después, disponibilidad para quedarse después de horario. Si llegaste hasta aquí, ahora ya lo sabes. Hay lugares que parecen normales, hasta que dejan de serlo. Y hay historias que no son solo para entretener. Son advertencias. Cuéntame en los comentarios. ¿Te atreverías a trabajar en un lugar así? ¿O conoces alguna historia parecida? Y si quieres escuchar más relatos como este, donde lo cotidiano se convierte en algo que no puedes explicar, suscríbete. Porque créeme, esto apenas es el principio.